Entonces, bueno, tenemos estos 5 puntos que ya durante todas las charlas que ha habido, las que he visto, ya se ha hablado de cuáles son las propuestas centrales. Tienen muchísimas, pero digamos que la propuesta que sería el eje en estos 5 puntos para, para una sobrevivencia de la humanidad. Yo, bueno, como trabajo más directamente con las cuestiones de cambio climático, yo quise un poco empezar y reflexionar con ustedes cómo fue que de pronto, sabemos, la historia es muy larga, aquí puse, por supuesto, solamente solamente me refiero al siglo XX. Sabemos que la historia de cómo se fue sospechando de las posibilidades del cambio climático en relación con las concentraciones y con la composición atmosférica es, pues, de hecho, desde el siglo XVIII, pero eh, aquí más bien la reflexión es cómo fue que salió del laboratorio al Congreso de Estados Unidos, del laboratorio a la sociedad, cómo se fue haciendo un tema del que la sociedad poco a poco se ha ido apropiando, en algunos países más, en otros menos, en unos nos falta empujarlo un poco más. Efectivamente, como hemos estado viendo, fue el Club de Roma el que empezó con esta, o sea, donde se puede ubicar más claramente la parte social y abierta con los límites del crecimiento. Pero poco después, porque esto fue en el 72, poco después hubo varios acontecimientos. Aquí solamente puse el informe Charney en el 79, pero al mismo tiempo que el informe Charney en el 79, empezaron a hacerse los monitoreos por satélite en ese mismo año de la atmósfera, y también se empezó a hacer cálculos sobre cómo podía evolucionar este fenómeno que ya se estaba observando. Las estimaciones que se hicieron en este informe, que fue expresamente solicitado, se formó un grupo ad hoc de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos para hablar sobre el dióxido de carbono y el clima, y fueron pues sorprendentemente acertadas, porque no tenían ninguno de los elementos que tenemos ahora. Era realmente con toda esta parte de la modelación de los satélites, de una información recopilada de mucho tiempo, no había. El otro gran salto, para solamente dejarlo nada más como recuerdo, es cuando fue, en lugar o además de irse a llevar su paper a un congreso académico, se fue al congreso, pero al Senado, de Estados Unidos, en una sesión que debe haber sido divertidísima. No sé si ustedes tienen más detalles sobre esa, pero andaba por ahí un montón de científicos revoltosos. Estaba Carl Sagan, estaban todos los de Lovelock, andaban todos por ahí cuando se presentó Hansen el proyecto, no el proyecto, el informe, el reporte, y fue un momento en que el que lo recibiera el Congreso de Estados Unidos evidentemente fue noticia en todos lados. Y digamos que salió un poco la ciencia la ciencia del cambio climático del closet, salió de estar solamente en la parte eh, universitaria, en la parte científica, y empezó a estar en la conversación por lo pronto política, y que ya había, pero se extendió un poco más. Aquí, bueno, va también un poco sobre cómo fue esto. Voy aquí a hacer más chiquita la pantalla acá, ya. Cómo ha ido avanzando la ciencia del clima, y precisamente en uno de los, en el de Tierra para Todos, en el enfoque de sistemas vivos,
que escribe Manfela Ramfel, que voy a hablar un poco más adelante de esto. Ella menciona que es bastante increíble que con tanto aviso, con tanto que se ha estado hablando del cambio climático, todavía una inacción colectiva es sorprendente, porque hay, por supuesto, y hay muchos grupos cada vez más, es una suerte, pero sí llama la atención, sobre todo en poblaciones y en grupos donde ya se está sintiendo con mucho más fuerza esto. Aquí, solamente para seguir un poco conciencia y naturaleza, cuando vemos todas las propuestas que hay, sabemos que no podemos discutirlas en el vacío, así como tenemos que ver cuáles son los contextos económicos, los contextos políticos, el contexto natural, si bien estamos todos, me parece, en los que estamos cercanos a este tipo de propuestas, estamos claros que el cambio climático pues se puede analizar por las ciencias naturales, pero en realidad es un producto y sus causas y sus consecuencias son absolutamente socioeconómicas. Pero a pesar de eso, tiene un contexto natural real que hemos sido, no con el cambio climático, que no es el culpable de todo, evidentemente, que está con otra serie de crisis que ya teníamos, con la crisis ambiental, toda la parte de la contaminación, todo esto que ya gente que está colaborando en la iniciativa de For All, como Rockstrom, lo tenía muy claro, pero que nos presenta un mundo distinto y que vamos a tener que tomar en cuenta para cualquier medida que tomemos. Incluso la parte económica que se había estado, bueno, que se ha estado estudiando desde el principio. Yo me acuerdo que de los primeros que llegaban a preguntarnos cosas a ciencias de la atmósfera eran los de los seguros en general, ¿no? De vida, de accidentes, de todo, que querían entender qué pasaba. En el mundo fue así, pero en México nos llamó mucho la atención que nos empezaran a buscar antes que otros colegas de áreas científicas y demás, que fueran la gente de seguros las interesadas en el tema. Pero bueno, si vemos que entre los mayores riesgos hay muchas láminas sobre esto. Tomé esta porque habla de los que son de corto y largo plazo, mediano y largo plazo, y llama mucho la atención que son ambientales los primeros. Tal vez acá está la erosión de la cohesión social, seguramente aquí se meten las cuestiones de la guerra, están las cuestiones geopolíticas, pero los principales, en los primeros lugares están irremediablemente cuestiones ambientales. El fallo de la acción climática se toma como un problema ambiental, por supuesto, el clima extremo y la pérdida de biodiversidad. También acaba de sacar, no sé si ustedes son también seguidores, pero a mí me encanta el Global Carbon Project. Tiene unos estudios muy eh, atinados, o sea, son precisos, son absolutamente científicos, pero además tiene los enfoques que se requieren para resolver muchas preguntas que quedan solamente con los artículos puramente técnicos, a pesar de que es muy técnico el Global Carbon Project. Estos son de los últimos reportes que sacó. Entonces, bueno, estaba viendo cuando estaba leyendo el Earth for All, como muchísimas de las cosas, por supuesto, que coinciden, seguramente muchas estarán tomadas de las mismas fuentes, la información de las fuentes que les ha tomado también el IPCC, porque se basa en lo que ya está publicado. Pero
está absolutamente claro aquí también el panorama que ya mencionan. Y una cosa que creo que es de notarse es que sí ha cambiado el lenguaje. Si vemos los primeros reportes de evaluación, a pesar de que lo que casi todo el mundo lee es nada más la síntesis para tomadores de decisiones, y que ese está absolutamente descafeinado. Ese ya, yo siempre decía cuando estábamos en las sesiones del IPCC que eso, que no era la síntesis for policymakers, que era la síntesis by policymakers, porque ahí era todos metiendo la mano para que no se dijera tal cosa, para que se suavizara, haciendo, y no en términos científicos, porque estaban ahí los científicos para defenderlo, pero para decirlo de otra manera, en fin, a veces era tan difícil llegar a acuerdos que se tenía que ceder mucho en el lenguaje, suavizarlo demasiado. Por eso yo siempre recomiendo mucho que se vayan directo al reporte. No dice cosas demasiado diferentes el de Policymakers, pero el último que salió en 2023, que fue la síntesis, pues nos habla ya realmente de algo que es totalmente social, aunque está hablando de los cambios e impactos observados. Ya habla de impactos adversos generalizados y pérdidas y daños relacionados con la naturaleza y las personas. Y dice explícitamente que las comunidades vulnerables que históricamente han contribuido menos al cambio climático actual se ven afectadas de manera desproporcionada. También habla de otra cosa que es muy importante, y es muy importante en el contexto de una propuesta para salvar a la civilización o a la humanidad, porque es el tipo de cosas que además de los arreglos sociales y socioeconómicos vamos a tener que hacer, porque ¿de qué nos va a servir tener los grandes acuerdos si ya no tenemos dónde producir, si tenemos los desastres combinados todo el tiempo como ya pasó, por ejemplo, en la pandemia, estábamos en plena pandemia, y ya teníamos los incendios en un lado, las inundaciones en otros? ¿Qué es lo que sabemos que va a ocurrir? Que pueden ocurrir al mismo tiempo eventos regionales, locales y globales, y que pueden estar coincidiendo. Entonces es muy importante que al analizar las propuestas de los cambios sociales, todo lo que tenemos que hacer, pues entre ellos está el planificar, el diseñar cómo vamos a atender la realidad del mundo el mundo real en el que estamos, además de la parte humana, ¿no? Entonces, es muy interesante porque aquí se habla ya de la falta de flujos financieros, o la insuficiencia de los flujos. Se habla ya también de que las contribuciones que van a dar los países no alcanzan para mantenerse en el escenario 1.5, 2, que hay brechas muy grandes entre lo que se tiene como compromisos y lo que se requiere tener, y también de lo que se está invirtiendo para ello. Y ahora vamos a hablar un poco más adelante de eso, porque eso me parece escandaloso. Estoy segura que ya lo han tal vez comentado, pero todos estos datos que hay de las inversiones actuales, y los subsidios, ya lo hablaremos. Pero bueno, también en la evaluación que hace el IPCC habla ya de la necesidad de los cambios profundos, rápidos y acelerados para poder frenar lo que suceda, lo que está sucediendo, y la exacerbación de todas estas cuestiones. Y pues bueno, tenemos algo que también son imágenes que creo que los que estamos aquí estaremos familiarizados. Tenemos al niño, tenemos los tipping points o los puntos de no retorno,
que se están viendo. Ahora ya hay muchas actualizaciones y hay trabajos regionales, ya tenemos cosas donde está México. Tenemos toda esta parte que es como una actualización de un esquema que siempre ha puesto el IPCC, en donde se ve la importancia de las decisiones en cada momento, en cada paso, para poder definir el futuro. O sea, una de las primeras cuestiones en las que estamos totalmente de acuerdo con Earth for All es que ya no hay momento de espera, y estamos de acuerdo con eso nosotros, el IPCC, los movimientos sociales que hay y todo. Pero para meternos ahora a las cuestiones de la naturaleza, Manfela Ranfeli, espero que se pronuncie, que es copresidente del Club de Roma, escribe una parte en el libro sobre los sistemas vivos. Y sobre todo habla de algo que es, pues, es muy obvio para muchos de nosotros, pero tal vez no tanto cuando hay que planear las políticas. Y es que sin un ambiente sano, sin ecosistemas que se restauren y que se protejan, lo que les decía hace un rato, pues muy poco podrá avanzar la humanidad después de eso si no tiene un planeta en donde se pueda seguir viviendo. Eh, Sin embargo, una de las cuestiones que también menciona es que hay una distancia creciente entre la complejidad que van adquiriendo los problemas que tenemos, esto que les ponía ahí de la contaminación, los plásticos, la pérdida de biodiversidad, todo esto que sabemos. Es una muestra de que cada vez es más compleja, el mundo tiene interacciones, nuestro planeta tiene interacciones muy profundas, y sin embargo nosotros las podemos ir identificando, pero somos todavía incapaces de enfrentarlas realmente, de enfrentarlas sobre todo en los puntos más finos. Sabemos muy bien qué hay que hacer de manera básica y general, y eso está muy claro, y lo que ahí es en donde es incomprensible que no lo hayamos hecho, pero también sabemos que es mucho más complejo de lo que aún logramos entender. Y aquí volvemos a hablar de este símbolo de Earth for All, que nos viene pues también a sumarse, a confirmar, a enriquecer algo que hace tiempo, hace unos cuantos años que estamos diciendo en los medios científicos y académicos, y es la necesidad de los enfoques holísticos, la absoluta evidencia de que están interconectados no solo en nuestro planeta, los biosfera, atmósfera, litosfera, hidrosfera, no solo eso, sino en las acciones que hacemos, las acciones que tienen que ver con algo social, con algo de tecnología, con una cuestión cultural, con cuestiones de violencia social. Todo tiene una interacción, y no de manera mágica, sino por procesos perfectamente seguibles y explicables. Aquí hablan en Net for All de 15 políticas que les parece que podrían ser inmediatas, además de los 5 puntos que ponen. No me voy a meter en todos, solamente los que tienen que ver con las cuestiones vivas, digamos. Pero que sí hubo cosas que me llamaron la atención. Está claro la parte de la agricultura, el proponer otro tipo de dietas, eso está bien. Cuando hablan de la economía circular, no creo que tendríamos que hacer mucho más énfasis en las cuestiones de la demanda, de también reducir la demanda, no solamente que logremos que todo se recicle, sino que se usen mucho menos elementos. Y en la parte de la conservación de la biodiversidad, pues sí está sin duda, toda esta parte de entender más cómo podemos hacer para
para restaurar muchos de los ecosistemas, para ayudar en su adaptación, porque nosotros podemos hacer cosas para nuestra adaptación, pero la adaptación de la naturaleza no puede ser por decreto, aunque sí podemos, evidentemente, tener unas condiciones que lo favorezcan y que permitan incluso las dispersiones y todo esto. Me llamó la atención en las cuestiones de salud también, que sí se habla de priorizar la salud pública, de invertir en los sistemas de salud, pero se habla poco del grave problema que tenemos mundial, no solamente en términos de las enfermedades que han aumentado por el uso de antibióticos y todo esto, sino por la gran fuerza que tienen, lo vimos en la pandemia y lo vamos constatando cada día, la industria de la medicina y la industria farmacéutica, el que está metida también con la alimentación, con la salud, con la biodiversidad, con todo, y que realmente el controlarla tiene que ser algo de lo que también hablemos y veamos en estas iniciativas globales, porque hay algo que es muy preocupante y es que muchas de los problemas que se tienen con las empresas transnacionales y todo esto, es que en los acuerdos ponemos a cada país a que se pelee con el pedazo de transnacional que le toca, o a que la controle, o a que lo controle, o lo que sea, pero evidentemente ya los estados no están controlando ni la economía, ni muchas de estas grandes transnacionales que van más allá de cualquier país, pero que ponemos como si fuera realmente posible en los acuerdos que cada estado las controle. Entonces, el que cuando hablemos de estos acuerdos generales o de estas medidas, sí tenemos que ver qué hacemos con esas grandes. Aquí se habla en general de los que son más ricos, de cómo ir cambiando las economías, pero esto implica una reorganización completa de cómo se piensa. Bueno, aquí seguimos todavía con Manfela, y habla bueno, de la necesidad de una mayor equidad global, en términos también de los recursos naturales, de la naturaleza y de todos el tipo de elementos que tenemos ahí. Entonces, bueno, trae algunas propuestas, hacen mucho hincapié en la parte de la energía, y creo que dicen algo que en lo que hay mucha razón, que esto se menciona también en la transición justa, en el capítulo de la transición justa, y es de que no basta con reemplazar unos combustibles por otros, como no se trata de que ahora en lugar de transnacionales grises o las de siempre tengamos a las verdes. No se trata de eso, se trata de cambiar totalmente cómo lo hacemos, y también se trata de cambiar nuestra relación, la relación que ha impuesto mucho la cultura occidental sobre cómo usar la energía, porque no hay, esto está clarísimo, no hay energía que alcance para este modelo del American Way of Life, pero que ya es casi de todos lados, lleno de luces, de despilfarro de energía, ni nada. Entonces, la parte de la eficiencia energética, en la parte del control a diferentes escalas de la electricidad y de la energía en general, es un tema que, sobre todo para nuestros países, es muy importante. También tiene que ver esto con la manera en la que hacemos los acuerdos, con cómo calculamos las emisiones, y cómo vamos asignando responsabilidades que, si bien está clarísimo de que son responsabilidades comunes pero diferenciadas y todo esto, el hecho de que a partir de la gran aceleración, como se le llama, de que
entraron nuevos actores o entramos nuevos actores a la parte de las emisiones, sí pareciera que entonces hay, la contabilidad tiene que hacerse de otra manera, y en eso también tenemos que discutir mucho y tener mucho cuidado, porque tiene que estar absolutamente claro que lo que tenemos hoy es el resultado de la acumulación histórica, más lo que hay hoy, más lo que se va a seguir haciendo. Entonces, la parte de justicia climática y cambio social, tenía otras donde hablaba más de esto internacional, creo que las veremos un poco más adelante, pero el meterse entonces en temas de justicia climática y cambio social, pues tiene todo el sentido, porque no se trata solamente de tener los acuerdos, sino de hacerlos de una manera que sea justa. Pero aquí tenemos, a mí me ha llamado la atención, yo estoy en un lado que de la investigación en el que la parte social se aborda mucho, pero no necesariamente con el detalle de la justicia procesal, de la justicia de la distribución. Ahora tenemos un proyecto que se está haciendo con un grupo grande de España, pero también está Grecia y están unos otros países, que se llama ecoprudencia, y no es por ser prudentes, sino hablando en cuestiones de jurisprudencia, de los derechos de la naturaleza y todo esto, que estamos tratando de reunirnos de diferentes áreas para hablar de estas cosas. Y a mí me llama la atención esto de que cuando hablamos de justicia ambiental, de justicia climática, hablamos, por supuesto, de justicia en la distribución, hablamos de justicia procesal, de lo que hay que hacer en los países para hacerlo, pero hay una parte muy importante, y es en la que creo que no hemos trabajado lo suficiente, y por eso no tenemos todavía la suficiente participación, sobre todo en países como el nuestro, y que es en el sentido de la justicia. No es solamente que pelear porque haya justicia, sino que uno se dé cuenta que no está, qué cosas no son justas, porque hay cosas que las damos por sentadas, que nos parece que pues así es el mundo, así debe ser, hay ricos y pobres, hay buenos y malos, en algunos lugares va a haber tal y cual, y no nos apropiamos de las cosas que, pues sí, efectivamente, hay muchas cosas que así son, pero no necesariamente en ese sentido, y mientras no identifiquemos, mientras no tengamos ese sentido de la justicia, es más difícil pelear en plataformas internacionales o regionales las cosas que debemos de hacer. Por supuesto, en esto tenemos todos los ejemplos que queramos. Está la parte de la injusticia o la inequidad en términos intergeneracionales, de que no podemos tener. Está toda la cuestión de estas brechas, de estos abismos, que se ha ejemplificado como norte y sur, pero pues todos sabemos que en el norte hay muchos sures y en el sur hay varios nortes también, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, cómo irlas manejando, se tratan en los capítulos, sobre todo en los que puse más énfasis, pero me parece que todavía sin ponerles mucho nombre y apellido. Aquí, por ejemplo, esto es lo que les decía de las cuestiones, bueno, pues regresaré después a esto, de cómo están las emisiones per cápita, que todos sabemos que son muy diferentes a las que se dan por país. Pero, bueno, después regreso a esto. No. Bueno, me voy a quedar acá. Se me perdió las otras que tenía, que indicaban cómo están los flujos ahora, y esto era con respecto a cómo calculamos, cómo se están calculando las emisiones, y es la de dónde se consume y dónde se produce, que es una discusión permanente en la COP,
de cómo contabilizar ese tipo de emisiones, porque hay países en donde efectivamente tienen una gran cantidad de emisiones, pero toda su producción está destinada a países, a países desarrollados, no países industrializados. Aquí, esto tiene que ver con la reflexión de que estamos de acuerdo, los planteamientos que hace el For All en general, pues sí, hay cosas que podemos coincidir, pero qué tan reales, qué tan reales son si ni siquiera estamos logrando que los acuerdos estrella que hemos tomado, porque sin duda el Acuerdo de París tiene una gran importancia al lograr que todos los países de este planeta reconozcan que no vamos por el camino adecuado y que hay que cambiarlo. Ya ese solo hecho implica un avance, pero el que nos demos cuenta que el tiempo, termino ahí con alguna cosa que me gusta mucho de una escritora que es geóloga, en donde dice que el tiempo de los seres humanos es uno y es otro radicalmente distinto para el planeta. Entonces, tenemos múltiples avisos de dónde pueden estarnos tronando los acuerdos que estamos haciendo, en todo lo que está ya desatando los puntos de no retorno, en cómo los acuerdos de París bueno, que quedan como letra muerta porque no se ha logrado que se den los 100,000 millones de dólares que se había quedado anuales, pero vamos a ver en algunas gráficas, se está invirtiendo mucho más que eso en subsidiar todavía a combustibles fósiles y en hacer nuevas plantas, ¿no? Entonces, esto, hay un artículo muy bueno que tal vez ya leyeron de Kelly Tut, tal donde habla que ya con lo que tenemos ahora, con lo que se está haciendo, ya no, ya rebasamos, con nada más con lo comprometido, ya rebasaríamos el 1.5 muy fácilmente. Entonces, no solamente se trata de poner fin a nuevas licencias y al desarrollo de combustibles fósiles, sino darnos cuenta que este bloqueo económico que constituye la infraestructura, los activos varados que se le llaman, pues realmente habría muchos que pararlos y que produjeran. Y habría que ver en cuántos países están dispuestos a hacer ese tipo de cosas, aunque tendrían la posibilidad, porque ya tienen las capacidades. Por ejemplo, aquí, esta me pareció muy impresionante, en donde nada más con lo que tenemos ahora, ya llegaríamos al 1.5. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos haciendo cuentas de que llegando a arreglos y llegando a acuerdos vamos a poder evitar que el colapso de la humanidad? Ahora, esto no quiere decir que tengamos que pensar en revoluciones en todos lados, tampoco parece que sea lo que nos lleve más directamente a un bienestar, por el contrario, pero sí lo que tenemos es que hacer las negociaciones y la presión mucho más fuerte en estos aspectos. Aquí, por ejemplo, este es bastante preocupante. Está todo lo que tenemos de las COPs, hacia dónde estamos yendo y hacia dónde quisiéramos ir, qué tan lejos estamos de ello, ¿no? Aquí está esta que lo acomodé mal. Están los flujos de producción, seguramente lo conocen, está también en el Global Carbon Project, en donde, en donde se generan las emisiones y en donde se consume lo que se produce
ahí. Nosotros mismos estamos aquí en ello, ¿no? Involucrados. También estos son las extracciones, en donde se están haciendo las mayores extracciones y en donde se consume. Entonces, ya para concluir y que podamos platicar un poco más, sí, claro, es magnífico que la propuesta de Air for All, y creo que está muy bien que se esté discutiendo. Tenemos que ver cómo colaborar, pero también tenemos que mirar otras propuestas. Está que se llama el PACE, que es el Pacto Ecosocial del Sur, en donde están haciendo algunas propuestas. En el fondo quieren llegar a lo mismo, pero partiendo de escenarios distintos y con algunos objetivos pues mucho más de transformación de fondo. ¿Por qué? Pues porque nosotros no hemos tenido esa transformación hacia el bienestar, hacia el bien vivir, que sí han tenido los otros países, y que ahora les parece muy fácil decir, no, pues ya, ahora ya todos vamos a hacer esto, sí, nos vamos a reducir un poco, pero que implicaría que tal vez no cambiamos de fondo la manera en la que nos desarrollamos, y que muy probablemente en un tiempo después nos volvamos a encontrar con estos problemas. Entonces, entre otras alternativas, lo que ellos están planteando es que desde hace, han tenido mucha difusión, muchos proyectos, que sobre todo ellos lo ubican mucho norte-sur, pero yo no lo haría tanto así, pero lo ubican mucho norte-sur, y nos da una idea que vienen todos desde el norte, y lo que nosotros tenemos que hacer es o nos pegamos a ellos o tratamos de decir alguna cosa, pero lo cual puede ser en un cierto momento necesitamos estar todos, tiene que ser una cuestión global, pero nosotros tenemos que hacer nuestras propias transiciones, porque si no vamos a llegar de todas maneras en condiciones absolutamente desiguales a una transición que queremos que sea justa y que sea de otra manera. Entonces, déjenme ver si alcancé a pegar esto. No. Los ejes centrales que ellos tienen son le llaman el paradigma del cuidado, la articulación entre justicia social y justicia ecológica. Hablan de una renta básica de una renta universal, de una reforma fiscal integral, de la suspensión de las deudas externas, siempre y cuando se metan a cuestiones de clima y de ambiente, de lo cual esta es una idea que ya anda hace tiempo flotando por ahí, de pago de deuda por clima, y con una cuestión de transición socioecológica integral. Esto implica cambiar nuestros sistemas productivos, y para ello hay muchas cuestiones en donde estamos mucho más atrasados para lograr ese tipo de cosas. No porque no seamos capaces, sino que así ha venido siendo el desarrollo, y si no logramos más o menos emparejar un poco el piso, es difícil. Me recuerda lo que decía una amiga, por supuesto era mucho de broma, pero cuando hace años que empezaban las cuestiones feministas, decía ella, no, nada de que igualdad con los hombres, primero venganza por tantos siglos de esclavitud, pero que no es exactamente eso, pero sí es el plantear de que ahora de pronto, bueno, llegan propuestas en donde, pues ahora sí ya vamos todos a hacer esto, vamos a hacerlo todos así, ok, sí, pero hay muchas cosas que necesitamos recuperar, que teníamos y que hemos perdido por estas políticas, desde cuestiones culturales, sociales, tejidos sociales, cosas que necesitamos recuperar, y que lo estamos haciendo a pasos acelerados, a la vez que nos vamos uniendo a propuestas globales que se están moviendo y que pueden tener algunas
muchas ventajas, pero necesitamos hacer cambios rápidos, profundos y de acuerdo a las condiciones que tenemos y al mundo que queremos. Tendríamos que preguntarnos si vamos a estar persiguiendo exactamente el mismo tipo de cosas que se están persiguiendo en todos lados. En otras partes del mundo, igual se lo preguntará África, igual Asia, igual Australia, si les interesa lo mismo que a Norteamérica y que Europa, o tenemos propuestas pues complementarias, alternativas, que enriquezcan, que sean finalmente pues mucho más plurales y que jalen a nuestra gente a cosas que sientan que realmente tiene que ver con su vida, con la vida que tienen, con la vida que quieren y con las cosas que quieren conservar. Entonces, esto hay que hacerlo de manera inmediata porque, por supuesto, que no podemos pasarnos demasiado tiempo discutiendo estas cosas, sino que tenemos que actuar. En algunos lugares se ha empezado, hay grandes movimientos, pero falta muchísimo, muchísimo para que ya consideremos que tenemos una alternativa caminando. Y en este sentido, volviendo a la naturaleza y a la creación de sociedades, hay que acordarnos que el tiempo es uno para nosotros y otro para el planeta en que vivimos. Entonces, puede ser que tengamos que acelerar el paso en algunas cosas y en otros, pues, esperar a que el planeta recupere algunos de los daños que le hemos hecho con otro tipo de alternativas. Pues, eso es más o menos lo que quería, pues, compartir para empezar una discusión, ¿no? Muchas gracias, doctor Amparo. Gracias por su excelente conferencia. Y bueno, pues abrimos la discusión. Antonio Sarmiento, Luis. Sí, yo quería nada más aclarar una de las cosas que dijiste al principio, Amparo. Nosotros justo por lo que nos falta todavía, hemos traducido todos los artículos a profundidad del grupo de Forola al castellano. Se están repartiendo en todos lados. A cada tercer día recibimos una solicitud para poderlos, una autorización para poderlos utilizar, pero además nosotros no tenemos nada que autorizar. Lo único que hicimos fue traducirlo, ¿no? Pero sí hay interés y está creciendo cada vez más. Sí, sí, sí. Eso de las traducciones me lleva también, James Hansen ha escrito prácticamente toda su vida un poquito para disculparse con su nieta, con Sophie, que es una de las fundadoras del primer grupo en Estados Unidos que intentó demandar al gobierno. Sí, conozco la historia. Y en uno de los libros cuenta justo su aparición en el Congreso. Bueno, varias apariciones en el Congreso, porque estuvo varias veces. Y están llenas de sorpresas que uno ni se imagina, porque obviamente la prensa las ignoró por completo. La presencia de muchas otras gentes en alguna de las sesiones fue porque creyeron que no lo iban a volver a ver, ¿no? Que iba a desaparecer en el Congreso. Es que hay que acordarse de las... Del momento, sí. Y de los juicios macartistas, ¿no? El macartismo, claro. Fue el primero o el segundo que estuvo ahí frente al Congreso, y sí, la gente, digo, en esas épocas de MacArthur, lo más probable era que de veras no salieran, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas muy divertidas, pero bueno, ahí está ya redactado todo eso. Tiene una manera muy sui generis Hansen de hacer las traducciones, y pues nosotros hemos traducido todo eso y pensamos seguirlo haciendo Luis y yo, porque yo creo que es muy, muy importante que todo esto se sepa en muchos lugares. Y es una labor titánica, ¿eh? No han hablado con ellos para que incluso ellos mismos lo difundan o hagan alguna cosa así en español. Sí, de hecho, bueno, justo por eso estamos recibiendo tantas solicitudes, porque nos enlazaron con una chica que es una voluntaria también de uno de los centros, creo que el de Estocolmo. Tiene un montón de contactos en todo el mundo y lo está difundiendo por todos lados. De hecho, desde el año pasado, en Argentina hubo una reunión
de jóvenes argentinos en donde se utilizaron la mayor parte de las traducciones que nosotros ya habíamos hecho en aquel entonces. Entonces, sí está funcionando. A mí me da mucho gusto que cada rato lleguen solicitudes otra vez y esperemos que eso siga y siga durante mucho tiempo, porque a pesar de que son, digamos, no sé, 2, 3 solicitudes a la semana, todavía es demasiado poco para lo que se necesita difundir todo este trabajo, ¿no? Entonces, pero sí, ahí va ya. Y te digo, no sé si conozcas el último libro de James Hansen, pero ahí está. No, no lo conozco. Bueno, si quieres luego te lo mando. Lo ayudé a revisar los posibles errores que hubiera, que siempre se le ponen a uno, y tengo la versión en PDFs de las últimas. Padre, sí. Entonces, si quieres, luego te la mando con todo gusto, pero sí es otra cosa que da mucho para entender por qué se ha pasado tantas veces en la cárcel, ha dormido en la cárcel por estar protestando en Estados Unidos en contra de lo que ya había declarado en el Congreso. Dice, entonces, ¿de qué sirvió declarar en el Congreso si ahora que vengo nada más a reiterar, como quien dice esto, me meten a la cárcel nuevamente, ¿no? Entonces. Y además, habiendo pasado ya tanto tiempo y estando tantas cosas ya en otro plano, se supone, ¿no? Sí, pues sí, pero igual sí. Bueno, de hecho, el mismísimo truco que utilizó Trump para frenar la demanda de los jóvenes, lo está utilizando ahorita Biden contra los estudiantes de Montana, que es otra demanda que también organizaron con el mismo grupo de el grupo de confianza de los niños. Entonces, Estados Unidos va a seguir utilizando eso porque ya sabemos que los controlan todo ese tipo de decisiones. Entonces, es penoso que independientemente del partido que esté en el gobierno, las cosas se sigan manejando de esa manera, ¿no? Pero bueno, nada más quería aclarar lo de las traducciones y ojalá y logremos seguir incluyendo en ese tipo de cosas. Gracias. Ojalá que sí. Quizás podría añadir algo más. Amparo, tú has estado muy cerca de los tomadores de decisiones. Eso, yo sé que no es fácil eso. Hay mucha gente que ya está totalmente desesperanzada, que ya no tiene confianza alguna en que se pueda hacer algo para evitar la catástrofe civilizatoria que básicamente es contra la civilización humana misma. Tú lo sabes, la vida es mucho más que los humanos. Y aunque nos vamos a llevar... Pero también nos estamos llevando entre las patas. A muchas otras especies, ya lo comenzamos a hacer aún. Pero ¿cuál es tu perspectiva respecto a esto? Porque por un lado está el estudio de Air for All diciendo vamos a perder en poco tiempo, vamos a perder este clima estable, que es algo que no se acaba de entender. No se acaba de entender la estabilidad del clima que logró la Tierra en el curso de milenios y que hemos gozado los seres humanos que vivimos actualmente. Y la humanidad en buena, o sea, y que es algo precisamente que se puede perder relativamente pronto. Creo que el niño que vamos a sufrir este año es una probadita como tú lo sabes, una probadita de lo que va a ser el clima continuo dentro de 20, 30 años, con olas de calor terribles, huracanes más fuertes, sequías, inundaciones, etc. Entonces, Latouche decía, citando a Denis de Rougemont, Serge Latouche, el de la décroissance, el francés del decrecimiento, que sigue un poco las ideas, un economista que sigue las ideas de Georges Rögen y planteó esta tesis, que si tenemos suerte,
esta crisis pueda ser una catástrofe pedagógica y que haga que muchos seres humanos despierten a lo que está pasando. Desgraciadamente, lo que yo veo es otra vez se sitúan estos fenómenos como meramente naturales, como cíclicos, como, ay, sí, qué fea onda de calor está pegando. Sí, ahora el culpable es una cosa llamada calentamiento global, pero no se hace el vínculo claro entre la actividad humana y el fenómeno. Ya parece que se dice, ah, es el calentamiento global, como si fuera un fenómeno natural más. Y esto es una cosa terriblemente triste, porque parece que el elemento antropogénico pues no entró. Y tenemos, a pesar de estas ya sequías, ondas de calor claras en este momento en México, pues como que para los tomadores de decisiones no está pasando absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. Está absolutamente fuera de agenda. O quizás me equivoco, no sé tu opinión, Amparo. Mira, yo creo que es un problema que se dan pasitos para adelante y otros pasos para atrás, porque si vemos por ejemplo, a las primeras declaraciones de, nada más por hablar de los últimos 2, 3 años, ¿no? Las declaraciones de Boric en cuanto toma posesión, las de Petro, cuando toma posesión, las de Lula, son totalmente claras y van hacia la parte de que entienden que el cambio climático es una lucha contra el sistema, que luchar contra el cambio climático es realmente una lucha por un cambio de sistema económico. Que, por ejemplo, una de las cosas que no está muy claro, porque no lo pueden decir así tampoco, porque finalmente sería todo un cambio económico, ¿no? No hablan de cambiar de sistema, pero con todas las propuestas muchas habría que lo implicarían. Pero la cuestión es que, por un lado, ellos sí lo entienden así, pero pues hay otros, en otros sitios donde, y estoy hablando solamente de los movimientos progresistas, podemos decir, o de izquierda, en otros están clavados con que lo importante es tener el poder y controlar para entonces poder hacer otras cosas. Y entonces en eso pues se nos va la vida, porque yo he preguntado muchas veces qué tanto la democracia es compatible con las luchas que tienen que ver con cuestiones de tan largo plazo, porque muchas cosas son toda la política que tenemos metida en la cabeza es muy de corto plazo. Las, la, el pensar, de hecho pasó por ejemplo en Noruega, un país muy civilizado, muy solidario y no sé qué, cuando les pusieron, empezaron a poner más altos los precios de la gasolina y empezaron a reducir el consumo y todo esto, bueno, se fueron a votar por la derecha de inmediato. Entonces, o sea, no solamente es en sociedades que no lo entienden mucho, sino hay una parte muy fuerte que, como tú dices, a lo mejor es que necesitamos una pedagogía mucho más bestia, ¿no? En ese sentido de que empiecen a pasar más cosas, pero ya han pasado cosas en el mundo, ya están sucediendo. Yo creo que hay múltiples formas de poder llegar. Creo que, en primer lugar, sí necesitamos mucha más educación, sí tenemos muchos políticos muy ignorantes que no acaban de hacer la liga entre problemas de alimentación y problemas de pobreza con el medio ambiente, con mayores sequías, con mayores inundaciones. Pareciera que están desligados y solamente hay que abordarlos cuando lleguen. Entonces, yo creo que tenemos mucho camino por andar en eso. No es heterogénea la clase política, ni siquiera de las mismas tendencias en todos lados, con respecto a las cuestiones ambientales. Yo creo que en México yo tengo una percepción que no sé qué tan, me parece que hemos sido muy lentos en la parte de izquierda para entender
en los temas ambientales. Ha sido una lucha fuerte porque lo ven como un tema, que viene del norte de los países ricos, lo ven como si fuera una moda. Ahora creo que cada vez está más claro que no es así, pero partimos de un sustrato que no empezó por considerarlo parte de su lucha. Entonces, el que vayan arribando a ello está siendo demasiado lento. Entonces, en lo que lo entienden, y es un poco lo que yo pensaba cuando estaba leyendo todas las propuestas de Earth for All y todo, que dices, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Me suena mucho a la cantidad de documentos que yo escribí diciendo cómo todas las propuestas que están haciendo pueden salir mucho mejor, pueden potenciarse si se mete cambio climático, si se mete ambiente de una manera muy fuerte y transformadora. Y que pues sí, ok, que muy bien, nunca se dijo explícitamente que no, pero no pasa nada. ¿Qué hacemos si con Earth for All y con todas estas van ocurriendo estas mismas cosas? O sea, ¿cómo destrabar este pasmo colectivo para quienes pueden tomar acciones? Porque por supuesto hay mucha gente que está lejos de las esferas de toma de decisiones y que solamente con movimientos fuertes, cuando empiezan movimientos fuertes de demanda, se puede pues integrar y oír su voz. Pero también uno sí deberíamos de oír mucho más voces de jóvenes, de gente que esté en esto. Y el problema es que cuando se ve como que todo tiene que ser en el corto plazo y lo que no sea inmediato es en contra de la lucha presente que tienes, pues es un problema muy grande porque no puedes estar esperando a ver qué pasa para que se convenzan, ¿no? O a que venga Estados Unidos a presionar y que convenza para un cierto tipo de políticas que no necesariamente son las únicas que podríamos hacer otras incluso más interesantes para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sí tenemos que meter muchos espacios de reflexión, que hablar mucho más en los medios sobre esto, pero ahora no sé si se han fijado, es como que si estás a favor de algo que no es lo que están diciendo, pareciera que entonces eres enemigo. Entonces, dices, bueno, pues no queda más que hacer lo que tenemos que hacer y ya, porque evidentemente que tampoco nos vamos a ir con un ala, no nos vamos a ir con los que con los que han provocado todas estas cosas de crisis ambientales y económicas y todo esto, ¿no? Pero sí es muy preocupante que todavía en las sociedades, pues, impera el corto plazo. Sí, no, no.